Bueno, ok. Hermanos, hermanas, personas que nos visitan, jóvenes, niños, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí en su bendito día, del cual todo su pueblo se congrega sobre la faz de la tierra para honrar, alabar y bendecir su santo y divino nombre. Hermanitos, bueno, vamos a, antes de pasar a este sermón, a esta prédica, a este mensaje que nos quiere dar el Señor a cada uno de nosotros para reflexionarlo, para estudiarlo, para meditarlo, pero lo más importante, hermanos, es para llevarlo a cabo. Fe obediente, emunah, no fe una muerta, fe obediente. Vamos a ponernos ahí desde sus lugares en oración para que el Padre nos guíe. De forma reverente oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre eterno. Este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, Padre bendito, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, mi Señor, para pues unirnos de todo corazón, bendito Padre, y pues estando aquí para adorarte, mi Señor, como tú te lo mereces, del cual lo hacemos con todo nuestro amor y agradecimiento, Padre, esperando que este culto de adoración te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, Padre Santo. Mi Señor bendito, de forma muy personal, este siervo tuyo, bendito Padre, te ruego, mi Señor, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para que pueda yo ser conducto y pueda transmitir este importante mensaje que nos quieres dar a todos. Bendito Padre, analizarlo, entenderlo y, lo más importante, mi Señor, como tú nos enseñas en tu palabra, llevarlo en acción. Bendito Padre, te ruego que a todos mis hermanos aquí presentes, a nuestros amigos visitantes, a los niños, a los jóvenes, bendito Padre, les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, una mente receptiva, bendito Señor, para que puedan entender bien este mensaje y todos salgamos edificados de este tema, mi Señor. Bendito Padre, te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu. Bendito Padre, te damos las gracias por esta enorme bendición de seguir aprendiendo y escudriñando más de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo rogamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Un segundo, voy a poner el cronómetro. Iniciar. Bien, hermanos, bueno, en este mes que iniciamos, el tema de este mes, hermanos, es muy importante. Todos los temas que se tocan en cada mes que Dios nos presta vida, hermanos, es muy importante, hermanos. Está relacionada, por ejemplo, cuando vimos la armadura de Dios. Inmediatamente terminando la última pieza, ¿qué es lo que sigue? Y es el tema de este mes, la oración. La oración. Vamos a iniciar este mes con esta herramienta importantísima que Dios nos da a toda la humanidad. Y bueno, antes de iniciar el tema voy a dar unos datos técnicos, precisamente, ¿qué es la oración? Y bueno, hermanos, amigos, la oración tiene una definición muy sencilla: hablar con Dios, punto. Hablar con Dios. Sí. La oración, hermanos, no es una meditación o una reflexión pasiva. Es dirigirse directamente con nuestro Creador, con el Todopoderoso. Es la forma principal que tiene el creyente en Jesús, como nosotros cristianos, para comunicar nuestras emociones, angustias y deseos con Dios y tener una comunión estrecha con Él, directa, personal. La oración, hermanos, tiene algunos rasgos característicos muy sencillos. Hay que hacerlo primeramente con fe. Con fe. Santiago 1:6. Yo nada más les voy a dar los versículos, simplemente son datos técnicos. Hay que hacerlo, hermanos, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, dirigirnos a quien, al Padre, en el nombre de Jesús. Esto lo pueden checar en Juan 16:23. Fíjense, los hijos de Dios
como pueblo, como iglesia, como cristianos, tienen un deseo natural de orar. Lucas 11:1. Pero lo contrario, hermanos, y tristemente, los impíos, las personas que no tienen la necesidad de conocer a Dios, que no lo quieren conocer, y mucho menos obedecer sus mandamientos, no tienen necesidad de orar. Claro, ya hasta que les pasa algo pues muy grave, enfermedad o alguna situación. Esto lo encontramos en Salmos 10:4. No lo digo yo. La oración, hermanos, debe ser de una forma discreta. Siempre, hermanos, tratar de cerrar los ojos. Puede ser de forma reverente, de pie, arrodillados, acostados en cama, postrados, como sea, pero de una forma discreta. Mateo 6, del 5 al 6. No lo digo yo, así nos los instruye el Señor. La oración, hermanos, no es un rezo. No es un rezo, porque dicen, bueno, rezo y oración es lo mismo. No, no es lo mismo. Y esto lo pueden checar en Mateo 6, 7. Dice el Señor, no usen vanas repeticiones. La oración es una plática que tenemos con el Señor. Una plática sencilla, directa, como si estuviera enfrente de nosotros. Esos son, hermanos, a grandes rasgos, algunas características esenciales para conocer más o menos qué es la oración, pero conforme a lo que dice la palabra, no lo que yo piense. Lo que yo piense es basura, es lo que dice la palabra. Si nos decimos ser cristianos, hermanos, nuestro credo es esto, no lo que yo piense. El tema de hoy, hermanos, la oración se puede, hay muchas formas, tiene muchos rasgos, hay muchos tipos de oraciones, hermanos, muchos. Aquí lo estamos viendo. La oración inicial para que Dios nos guíe, la oración de la cena del Señor, de los elementos, la oración por la ofrenda, no sé, la oración para dar gracias cuando comemos, la oración cuando Dios nos presta un día más de vida, o cuando nos prestó un día más de vida en la noche. Hay muchos tipos de oraciones. Pero el que me permití escoger, hermanos, es algo muy, muy trascendental, muy importante en nuestras vidas, e incluso como cristianos, que allá afuera piensan que llevamos una vida de rosas, que somos perfectos, pero no es así, hermanos, no es así. También tenemos dificultades, no somos perfectos. Y el título de esta prédica, el tema, el mensaje que Dios nos quiere dar el día de hoy es ¿cómo orar en tiempos complicados? ¿Cómo orar en tiempos complicados? Lo acaba de leer el texto mi hermano Martín. Vamos a dedicarnos al texto Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Ese es el texto base de este sermón. Y me voy a permitir leerlo. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Este texto, hermanos, que hemos leído, para comenzar corresponde a la respuesta que hace Dios a la oración ¿de quién? Del rey Ezequías, cuando estaba enfermo de muerte. ¿Sí? Y nos permite comprender, fíjense bien, este texto, hermanos, el valor y la importancia que tiene para nosotros como para nuestro Dios las oraciones. Qué importante es tanto para nosotros como para Dios. Para nuestro Dios, las oraciones que hacemos cuando estamos pasando en tiempos de crisis y enfermedades.
En el tiempo que estamos viviendo en este mundo, que somos peregrinos, y recordemos, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero estamos en este cuerpo de carne. Somos peregrinos en este mundo. Es importante que comprendamos la importancia que tienen nuestras oraciones. Pues si algo tenemos que hacer como pueblo de Dios, hermanos, y que es un rasgo característico en el Hijo de Dios, en el cristiano que somos, es orar. Y lo dice, nos lo dice la palabra, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un texto muy corto, que dice, todos lo conocemos, orad sin cesar. Debemos estar en oración, hermanos, cierto tiempo, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, y dar gracias por los alimentos. ¿Eso es toda la oración que vamos a hacer, hermanos? No. Tenemos que estar orando constantemente, hermanos. Constantemente. La palabra de Dios, hermanos, nos demuestra la importancia de la oración en la vida de los hijos de Dios. Fíjense bien, tres rasgos. Primero, la oración de un hijo de Dios, un cristiano, hermanos, es poderosa y efectiva, como primer rasgo. Santiago 5, versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra? Santiago 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos cuán es importante y cuán es poderosa la oración, hermanos. Otro rasgo de importancia en la oración en nosotros es la oración produce paz en nuestras vidas en tiempos de aflicción. La oración produce paz como segundo rasgo. Santiago 5, versículo 13. Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjense, hermanos, ¿está uno afligido? Oración. ¿Cuántas veces, obviamente, tenemos angustias, preocupaciones, tristezas, hermanos? Dios es el único que nos puede dar consuelo, pero ¿cómo? A través de la oración. Otro rasgo característico en un hijo de Dios, la importancia de la oración en un hijo de Dios, es que debemos orar con la seguridad, fíjense bien, con la seguridad y confianza de que nuestro Dios nunca es indiferente a las oraciones de sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y tristemente, hermanos, así pasa. Los que hacen el mal no les conviene a Dios. Lo rechazan, y mucho menos van a pedir, salvo cuando ya estén en las últimas. Tristemente. Bueno, con esto, hermanos, amigos, ya vimos algunos versículos que nos demuestran la importancia de un cristiano en la oración. ¿Cuál es la importancia de la oración en nosotros como hijos de Dios? Ahora, hermanos, vamos a responder esta pregunta por medio de la palabra. ¿Cómo debemos orar en los tiempos de crisis y angustia? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué nos dice la palabra? No lo digo yo. Aquí nos dice cómo orar en tiempos de angustia. Y para responder esta pregunta, hermanos, vamos a tomar como ejemplos las oraciones de grandes hombres bíblicos, ¿sí?
¿Qué hicieron cuando se encontraron en momentos así? Hay muchos, pero yo escogí 3. ¿Sí? Así como nosotros también padecemos angustias, preocupaciones, crisis, incertidumbres, enfermedades. Vamos a ver el primero de esos 3. El primero es, en tiempos de crisis, hermanos, debemos orar como Abraham. Abraham, con H en español. Sin egoísmos. Sin egoísmos. Génesis, capítulo 18, versículo 23. Del 23 en adelante. Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 18. 18, del 23 al 33. Es un poquito larga, pero vamos a hacer la lectura, ¿no?, para que entendamos el contexto. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltará de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, sí hallaré allí 55. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás si hallaran a 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Fíjense, hermanos, de todo este texto, el Señor le reveló a Abraham, ¿sí?, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, por sus pecados. Si vemos, hermanos, esto directamente no le afectaría a Abraham, pues no vivía en ese lugar. Y digo, bueno, sabía de la fama de esa ciudad. Bueno, pues a mí no me afecta. Pero ¿qué, hermanos? Recordó que sí tiene familiares ahí. ¿Se acuerdan quién era? Lot y su familia. Abraham intercedió por los justos, hermanos, que posiblemente vivían en esas 2 ciudades. Él clamó para que Dios tuviera, ¿qué?, misericordia de los justos que vivían en ese lugar. Así nosotros, fíjense bien, hermanos, como cristianos debemos orar a Dios sin egoísmos, pidiendo misericordia no solo por nosotros o nuestras familias, sino también por nuestros hermanos. Y no solamente por nuestros hermanos. ¿Qué debemos hacer? Orar por el prójimo. No debemos de tener ese egoísmo. Pues como le pasó, pues a mí ni me interesa. ¿Será esta la actitud que el Señor Jesús nos dejó, nos enseñó, hermanos? No. Claro que no. Oremos por misericordia. No seamos egoístas, hermanos. Habrá gente que nos dañe, sí, hermanos. Yo estoy trabajando en eso, hermanos. A mí luego claro que me da coraje las injusticias. A mí no las trago las injusticias. Empezando por mí. Como dijo Abraham, de los cuales yo soy el primero. Pero tampoco no me gusta ver las injusticias, hermanos. Y a veces, en mi caso, yo me arranco en contra de ese y me las va a pagar el otro. No, eso no está bien, hermanos. Y me lo digo a mí mismo.
primeramente. Eso no está bien. Debemos orar por el prójimo, por nuestros hermanos, por nuestros familiares y por las personas que no conocemos. Yo estaba siendo egoísta, hermanos, y eso no está bien. Y aquí hay un gran ejemplo. Cuando lo vi, me cayó el 20. No debo de ver por mí mismo, debo de ver por los demás. No solamente por mí. Posiblemente, fíjense, hermanos, puede haber personas cristianas que piensen que pues está bien lo que le está pasando en esos países que son idólatras, o que están llenos de ateos, o países que persiguen a los cristianos y no les permiten predicar. Qué bueno que Dios los desaparezca, con pandemias, con huracanes, con terremotos. Qué bueno. ¿Será esta la actitud correcta del cristiano, hermanos? ¿Esto? No, niet, no. Tenemos que recordar, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de esto? Tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Aquí hay un gran ejemplo, hermanos. Lucas capítulo 9, Lucas 9, versículos del 51 al 56. Lucas 9, del 51 al 56. Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué gran ejemplo del Señor aquí, hermanos. Los discípulos, como no lo recibieron, Señor, quiere que ordenemos que descienda fuego como le hizo Elías y destruya esa ciudad porque no nos recibieron. ¿Y qué les dijo el Señor reprendiéndoles? Pues ¿de qué espíritu sois vosotros? Enojado, yo creo que estaba enojado el Señor. Y les dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, no ha venido para condenarlas, como dice en Juan 3:17. No, sino para salvarlas. Aquí sus discípulos, cuando ellos querían pedir que cayera fuego del cielo sobre una ciudad que no lo recibió, nosotros como hijos de Dios tenemos que clamar por misericordia, hermanos, y por salvación a las naciones, no por juicio, ni mucho menos alegrarnos de lo que las naciones están sufriendo. Vean las guerras que están pasando. Dice uno: es que ustedes cristianos defienden a Israel y atacan a Irán. ¿Así es la actitud del cristiano? No, porque oramos por las dos naciones, que haya paz. No solamente por Israel, Irán, Estados Unidos, los que estén ahí involucrados. Porque nuestro Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? El único que tiene esa potestad es Dios, no nosotros. Otra forma de orar, el segundo ejemplo, debemos orar, hermanos, como Josué. ¿Con qué? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es muy importante. Y allá afuera, hermanos, rechazan la fe. Lo he oído. ¿Está bien eso? ¿Cómo puedo creer en el Señor? ¿Cómo puedo decir: Señor, yo creo en ti, tengo fe en ti? No, pues la fe no es importante. ¿En serio? ¿No es importante la fe?
creyendo que Dios, fíjense bien, tiene poder para hacer cosas extraordinarias, hermano. Ese es el segundo ejemplo de cómo debemos orar en tiempos de complicados, como Josué, con fe. Josué, nos vamos al libro de Josué, precisamente capítulo 10, versículos del 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14. Dice la palabra: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol, ¿qué pasó? Se detuvo, y la luna, hermanos, se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién puede, hermanos, quién puede pedir en oración que el sol y la luna se detengan? ¿Un lunático? ¿Un loco? ¿Un drogadicto? ¿De cuál fumó? ¿Un soñador? Verdaderamente que Josué, fíjense bien, hermanos, no era ni un loco, ni un soñador, ni un drogadicto, sino un hombre que conocía el poder de Dios. Josué sabía que Dios, y déjenme decirles un dato, la NASA, hermanos, está comprobado, se metieron en este versículo, ¿y qué creen? Por la computadora que tienen, efectivamente el sol y la luna se detuvieron. No tienen explicación ellos cómo. Obviamente ellos son ateos, ellos no creen en Dios. Pero dice, reconocemos que algo pasó aquí. Y no pueden explicarlo, hermanos. Y la palabra de Dios es tan sencilla, y aquí nos da la respuesta. ¿Por qué pasó ese fenómeno? En la NASA lo descubrieron, lo confirmaron científicamente. La buena ciencia. Porque hay buena ciencia. Josué sabía que Dios es un Dios que hace maravillas, hermanos. ¿Y cuántos textos aquí en el Antiguo Testamento nos dice que Dios es un Dios de maravillas? ¿Sí? Por eso clamó y tuvo la fe para pedir que el sol y la luna se detuvieran, con convicción de que Dios iba a estar con él. Y así pasó. Josué tuvo fe en Dios. Tuvo la fe para pedir que el sol y la luna se detuvieran. Y lo extraordinario, hermanos, es que el texto nos dice, Dios atendió la voz de un hombre. ¿Un hombre con qué? Con fe. Con fe, hermanos. La fe es muy importante también, hermanos. Y no me digan allá afuera que no es importante. Es una basura eso. Dios atendió la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel, como dice el último texto, el 14. Nosotros, al igual que Josué, hermanos, debemos de tener esa fe de creer que Dios tiene poder. ¿Poder para qué? Por ejemplo, para detener una pandemia, una enfermedad incurable. ¿No están los milagros médicos? Gente que está desahuciada, que lo declararon desahuciado y al día siguiente sanado. Y los médicos dicen que no saben cómo. ¿Sí? ¿Es de Dios? Yo no sé, a lo mejor no lo sé. Lo niegan. ¿Sí? Ojo, no quiero decir que todos los médicos. Hermanita, no quiero decir que todos los médicos. Gracias a Dios. ¿Sí? O sea, hermanos, ¿por qué tenemos esa fe, esa convicción de que Dios pueda hacer eso? Porque Él es todopoderoso. ¿Y qué significa todopoderoso? Que para Él no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo. Él lo puede todo. ¿No decimos aquí que Dios tiene el control de todo? ¿Hasta de Satanás?
Si por el clamor de un hombre, Dios obró maravillas, imaginemos, hermanos, y sintamos lo que Dios puede hacer si su pueblo se une con fe a clamar como Josué. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? La iglesia del Señor. Podemos clamar: Señor, mantén esta congregación en San Isauro, danos amor, quita toda barrera, quita odio, quita críticas, juzgar, reírse, burlarse. Mantén esta iglesia, esta congregación unida para servirte, para que esta congregación crezca. Y no solamente en número, en amor, en unidad. Así como Josué clamó, podemos también como iglesia pedirle a Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Que Dios obra. Para Él no hay ningún obstáculo, hermanos. Tenemos que tener ese ejemplo de Josué. Josué tiene fe y que Dios, sabía que Dios podía hacerlo. Tengamos esa actitud como Josué. Y clamemos con la fe de que Dios hoy sigue haciendo maravillas, hermanos, hoy mismo, en estos tiempos. Dios sigue haciendo maravillas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ayer, hermanos, es el mismo Dios de hoy. Como lo dijo mi hermano Luis Omar, Dios es inmutable. Hebreos 13:8, que dice la palabra, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús siendo el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Jesús es Dios. Sí. Como tercer ejemplo, hermanos, la actitud que debemos de tomar como cristianos o cómo pedir en oración en tiempos difíciles, de este tercer ejemplo, es que debemos orar como Daniel, el profeta Daniel, que lo acabamos de ver, pidiendo perdón y clamando por misericordia. Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Daniel 9, del 1 al 3, dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Nos saltamos al versículo 16, en ese capítulo 9. Versículo 16 dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu oración resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Versículo 19 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel estaba orando, hermanos, en el texto que acabamos de leer. Fíjense bien, permítanme un segundo.
Daniel estaba orando, intercediendo no solamente por él, hermanos, por su pueblo, que estaba cautivo durante 70 años, Babilonia. Oró pidiendo dos cosas muy importantes: perdón y misericordia, ¿sí? Pero Daniel no solamente oró pidiendo perdón por sus pecados personales o individuales, sino también pidiendo perdón en nombre de su nación. Esto lo vemos en el versículo 4 al 6, en Daniel 9. Él confesó los pecados de su nación y pidió perdón al Señor por ellos. Daniel oró muy sabiamente, hermanos, y lo dijimos cuando estuvimos en las clases. Era muy sabio Daniel, lo hizo una oración perfecta. Oró muy sabiamente, no oró confiado en sus justicias, como lo acabamos de leer, sino en las muchas misericordias de Dios. Y en el versículo 19, hermanos, que me enfaticé en el 19, es algo que todos debemos hoy pedir a nuestro Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Amén. Esa es la forma que debemos de pedirle misericordia al Señor. Como conclusión de esta prédica, hermanos, muchos nos hemos llegado a frustrar. A veces oramos y nos frustramos porque luego a veces como que no vemos respuesta del Señor, ¿verdad? Porque aquello que pedimos en oración no sucede. Tal vez hemos estado orando por determinado asunto, por determinados días, semanas incluso, y pareciera ser que nada va a pasar. Pero, hermanos, debemos entender, fíjense bien, que la oración que nosotros levantamos a Dios, hermanos, no debe enfocarse en torcer la voluntad de Dios. Cuando nuestra alma está muy triste y cuando las aguas de la angustia nos empiezan a ahogar, hermanos, solemos hacer oraciones donde le pedimos a Dios, ¿sí?, que haga lo que nosotros queremos. Es entonces donde llegamos a la frustración. Debemos hacer nuestra la oración, hermanos, que hizo Jesús en el momento más angustiante que vivió en el monte Getsemaní. ¿Se acuerdan de esa noche previa? Que dicen que hasta sudó sangre, porque tuvo miedo el Señor. Él sabía todo lo que le venía, hermanos. ¿Y cómo oró el Padre? Que no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es la actitud. Esa es la oración que debemos hacer, hermanos. Esto solo sucede cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando practicamos el hábito de la oración. Solo Él, o sea, Dios sabe lo que debemos orar y siempre nos guiará a orar según la voluntad de Dios. Está bien hacer una oración: Señor, compré este billete de lotería, quiero ganármelo para hacerme rico. O Señor, necesito una fuente de ingresos que me dé un poco más para solventar mis gastos, pero también para ayudar a la iglesia. Quiero aportar más a la iglesia. Eso es diferente, hermanos. Esta oración, hermanos, es el resultado de un corazón humilde. Un corazón que no quiere darle órdenes a Dios. Se hace como yo quiero y lo vas a hacer. No, hermanos, no es así. Sino que debemos, ¿qué, hermanos? Humillarnos y entregarnos en las manos de Dios, que puede sacarnos de ese pozo, de esa oscuridad. Debemos hacerlo con humildad. Es válido: Señor, me está pasando esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Te ruego, ayúdame, pero esto lo dejo en tus manos, y que se haga como tú quieres que se haga. Porque tú eres perfecto. ¿Yo quién soy? No soy nada.
A veces, hermanos, es difícil entender la voluntad de Dios. A veces es difícil, sí. Pero Él sabe por qué hace las cosas, hermano. Tal vez en ese momento no lo entendamos, pero más adelante sí. Ahora me cayó el 20, ya sé por qué Dios me puso en esto. Él es perfecto, hermanos. ¿Es válido orar? Sí, pero hay que hacerlo acorde también a la voluntad del Señor. No pedir egoístamente. Debemos de pedir con fe y no egoístamente, hermanos. Y Dios, tengan la certeza que Dios sí nos responde. Sí nos responde, hermanos. Dios oye todas las oraciones. Tengan esa certeza, esa convicción, esa fe de que Dios sí nos oye. Y pedir y rogar al Espíritu Santo que nos guíe para saber cómo pedirle. ¿Sí? Al Señor le agrada que le pidamos, sí, pero acorde a la voluntad de Él. Es muy importante. Aquí el Señor Jesús, por Él, digo, híjole, se me viene todo esto, mejor me quedo acá o no lo sé. O no, que no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre. Sí. Esa es la actitud que debemos de tener. Y vimos estos grandes ejemplos de estos hombres, hay muchos, de cómo debemos de pedir en oración, hermanos, en momentos de angustia. Como lo hizo Abraham sin egoísmo, ¿verdad? Como lo hizo Josué con fe. Ajá. Y también, hermanos, como lo hizo Daniel. Como lo hizo Daniel. Clamando misericordia y perdón. Así es. Este es el mensaje, hermanos, hermanas. Espero que nos haya servido el día de hoy. Y pues damos gracias al Señor por este mensaje. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.